En esta pequeña clase vamos a estudiar algunas de las propiedades más básicas de los vectores insertos en un sistema de coordenadas, ¿m? O, como dice el título, en vectores en representación de coordenadas. Entonces, vamos a estudiar primeramente algunas notaciones útiles, ¿m? Las cuales nos van a seguir a través de todo el curso. Luego vamos a ver cómo podemos construir componentes de un vector. Y después de eso vamos a aprender a calcular los módulos de estos vectores, del vector que nos interesa, conociendo los módulos de sus componentes. Y finalmente vamos a estudiar a muy grandes rasgos los dos sistemas de coordenadas más conocidos, digamos, más usados por la física. Pues bien, la primera notación que me interesa, digamos, definir es la siguiente. Nosotros ya sabemos que las cantidades vectoriales se pueden representar de manera satisfactoria mediante un vector. En adelante, cuando nos refinamos al módulo del vector, ¿ya? O sea, me refiero al largo del vector aquí, ¿sí? Supongamos que al vector le llamamos A, ¿cierto? Sabemos que tenemos que colocar una flechita sobre el vector para indicar que estoy hablando del vector. Pero para hablar del módulo, tenemos dos posibilidades. O bien colocar el nombre, digamos, del vector sin flecha, o bien usar esta notación que en los libros de texto se usa bastante, ¿no? Miren, tanto esta notación como esta notación a mí me da exactamente igual. En adelante yo usaré esta porque me parece que es más práctica y más elegante. Pues bien, ¿qué entendemos por componentes de un vector? Cualquier par de vectores o más de dos vectores cuya suma vectorial sea igual al vector dado, entonces se dice que esos vectores son componentes del vector dado. Entonces, bueno, para que me entiendan la idea, yo aquí tengo el mismo vector. Si ustedes se fijan, en estos tres ejemplos que tengo acá, tenemos exactamente el mismo vector. Este vector negro. Entonces, fíjense que en este caso yo he tomado arbitrariamente dos vectores cuya suma vectorial es igual al vector dado, el vector negro. Recuerden, la suma vectorial, digamos este vector, ¿cierto? Y el inicio de este segundo vector con el final del primero es equivalente al método del paralelogramo. Acuérdense que en el primer video vimos eso. Entonces, en este caso, estos se pueden decir que son componentes de este vector negro. Pero en este caso, tengo otro par de vectores que también suman el mismo vector dado. Y este par de vectores son diferentes a este. Pero en ambos casos son componentes del vector. En este tercer caso, fíjense, he considerado más de dos vectores, ¿no? Pero también, fíjense que la suma de ellos total es igual al vector dado. Por lo tanto, hay infinitas posibilidades. Más adelante, cuando introduzcamos los dos sistemas de coordenadas que vamos a estudiar hoy, entonces ahí nosotros vamos a dar un adicional. Vamos a decir, ok, ¿cómo quiero que sean estos componentes para construir mi sistema de coordenadas, ¿no? Vamos a pedirlo después, pero por ahora hay infinitas posibilidades. Bien, en orden de encontrar una relación, digamos, geométrica, que me permita encontrar el módulo de nuestro vector, cosa que es bastante recurrente, digamos, en la cinemática y en la dinámica, vamos a considerar, digamos, los mismos vectores de aquí, de los ejemplos. Supongamos este se parece más, digamos,
consideremos un par arbitrario de componentes, ¿no? Aquí. Entonces tenemos un vector dado y aquí tenemos un par de componentes arbitrarias. Entonces, solamente por razones estéticas, ¿ya? Para que se vea más claro, este sistema que está aquí lo voy a rotar, ¿no? Voy a rotarlo de tal manera que este vector, digamos, lo voy a poner así como acostado en el eje horizontal, ¿ya? Entonces, este vector giró para acá y se quedó aquí, ¿no? Este vector, por lo tanto, como que se corrió para acá y este vector entonces quedó aquí, ¿no? Entonces, al vector negro, mi vector dado, le vamos a llamar B, y esta componente, que es esta, ¿cierto?, se va a llamar B1, y esta componente se va a llamar B2. Este B2 aquí es esta componente, ¿eh? No es que sea esta distancia, no, es esta de componente, ¿no? Ya. Consideremos este ángulo θ. Más adelante vamos a ver que juega un rol importante ese ángulo. Entonces, si nos fijamos bien, este triángulo que se forma aquí, rectángulo, fíjense aquí tenemos un vértice, tenemos otro vértice, tenemos otro vértice y volvemos acá. Entonces, este es un triángulo rectángulo que satisface, por lo tanto, el teorema de Pitágoras, conocido por todos nosotros. Este sería un cateto, este sería otro cateto y este sería la hipotenusa. Ahora, fíjense que estamos hablando de cantidades módulos, ¿no? Yo al decir que esto es un cateto, este es otro cateto y este es otro cateto, claro, estos son vectores. Pero cuando digo que es un cateto, los trato como si fueran distancias. Por lo tanto, me estoy refiriendo a los módulos de los vectores. Por lo tanto, cuando me refiero a esta distancia y a esta distancia, como distancias geométricas para usar el teorema de Pitágoras, no les voy a colocar las flechitas porque me voy a estar refiriendo al módulo, ¿no? Entonces, fíjense, aquí se ve muy claramente cómo quedaría el teorema de Pitágoras. Fíjense acá, tomemos este primer cateto. ¿Cuánto valdrá la distancia desde aquí hasta acá? Bueno, primero, fíjense que esta distancia, hasta aquí nomás, es V1, sin flecha. Me estoy refiriendo al módulo, ¿sí? Este pedacito que está acá, este pedacito, ¿cierto?, se puede calcular como V2, sin flecha. Estoy refiriendo a esta hipotenusa, digamos, a esta longitud, ¿eh?, como V2 coseno de θ, ¿sí? Sería la proyección de este acá. Por lo tanto, este cateto valdría V1 más V2 coseno θ, ¿sí? Y este otro cateto valdría V2 seno de θ, ¿sí? Por lo tanto, S al cuadrado más S al cuadrado tiene que ser S al cuadrado, teorema de Pitágoras, ¿no? Eso es precisamente lo que está en esta siguiente imagen, ¿no? EB se refiere, voy a volver aquí, se refiere a esta longitud, ¿sí? Como está al cuadrado, le saco raíz cuadrada, entonces sería este cateto, el cateto anterior, V1 más V2 coseno de θ, ahí está, V1 más V2 coseno de θ al cuadrado, más V2 seno de θ, que sería este, ¿no? Dijimos este, al cuadrado, ¿sí? Simplemente aplicamos teorema de Pitágoras. Pues bien, al desarmar este binomio, ¿cierto?, este cuadrado de binomio, y factorizar, llegamos a esta expresión más, digamos, más elegante, ¿no? Fíjense que el ángulo θ nos sigue penando aquí, sigue apareciendo, no lo podemos quitar. Entonces, fíjense que llegando a esta expresión, tenemos dos casos bien interesantes que van a ser retomados más adelante, como ya dije cuando introduzca los sistemas de coordenadas. Entonces, fíjense acá, tomemos el caso en que el ángulo θ vale 90 grados. Entonces, fíjense acá, si volvemos al dibujo aquí, ¿qué pasaría si θ vale 90 grados? ¿Ya? Tú te puedes imaginar, para que te quede claro, imagínate que estas son como barras como de fierro, ¿no? Imagina que esto es una barra de fierro con esta otra barra de fierro y que aquí hay una bisagra,
Entonces, si tú haces que teta sea 90, significa que este fierro, digamos, lo mueves así, lo giras, ¿no? Porque puedes girar acá. Entonces, lo giras, ¿ya? Y lo que obtienes es que los componentes ahora, las componentes son perpendiculares. Ya no son arbitrarias como partimos diciendo aquí, sino que ahora son perpendiculares cuando θ es 90. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver qué pasa acá. Si θ vale 90 grados, ¿cierto? El coseno de 90 es 0. Por lo tanto, esto por 0, 0, y te queda solamente esto se te va, entonces te queda esto. Que no es ninguna sorpresa, esto es el teorema de Pitágoras. Lo único que te está diciendo esto es que cuando las componentes son rectangulares, obvio, el teorema de Pitágoras tiene la forma que todos conocemos, ¿no? O sea, la suma de los cuadrados de las componentes, que en este caso son los catetos. En este sentido, nosotros vemos que esta expresión es una generalización del teorema de Pitágoras. Otro caso menos conocido es el caso cuando θ vale 0. Tratemos de imaginarnos ahora, aquí hay dos barras rígidas de fierro, esto es una bisagrita. Si θ vale 0, entonces significa que esta componente yo la estoy acostando aquí, ¿no? La acosté, digamos. Entonces, tanto V1 como V2 ahora quedan acostadas, uno a continuación del otro, acostadas todas en el eje horizontal, digamos. Y por lo tanto, el vector V también baja y también queda acostado completamente. Entonces, ¿qué nos dice la expresión para este caso? Si θ vale 0, el coseno de 0 grados 1, y por lo tanto tienes esta expresión que es un cuadrado perfecto, que lo puedes volver a construir como V1 más V2 al cuadrado y se te va con la raíz y te queda eso. O sea, esto también era de esperarse, ¿no? Fíjese que aquí no hay flecha. Esta relación no vectorial es una relación escalar. Fíjese que esto es obvio porque dice que el vector total, digamos el vector dado, el negro, queda acostado aquí y sencillamente es la suma escalar, insisto, entre V1, que sería este segmento, y este segmento que se acostó aquí porque θ vale 0, ¿no? Entonces, ¡pum!, se acostó. Entonces, ¿qué quiero que nos quede en la cabeza? Porque esto nos va a servir para más adelante. Cuando el ángulo vale 90 grados, llegamos al teorema de Pitágoras conocido. Pero cuando el ángulo es 0, el vector está totalmente acostado en el eje. En el eje que no tiene por qué ser el eje X, puede ser otro eje. Entonces, ángulo 90, las componentes son rectangulares, ya no son arbitrarias como aquí, insisto. Ya no son arbitrarias, sino que ahora estoy pidiendo que sean rectangulares, ¿no? Y el vector acostado, o componentes acostadas, en algún eje, ¿cierto? Se logra con este ángulo. Bien. Pues bien, ahora nosotros vamos un poquito a hablar de física. El tema de los sistemas de coordenadas es un tema extenso. Es un tema que tiene para digamos, capítulos, ¿ya? Hay libros enteros que hablan sobre este tema. Pero nosotros, si pudiéramos resumirlo para nuestros intereses, podríamos decir que en cualquier experimento mecánico, ¿ya? Cualquier experimento, cualquier observación, cualquier análisis que derive de un experimento que usted mide en un laboratorio, ¿cierto? Necesita siempre distancias y tiempo. O sea, siempre vamos a estar interesados en saber, querer, en realidad nuestro objetivo es tratar de descubrir cómo se mueven los cuerpos y encontrar una ley matemática que describa, ¿cierto?, el movimiento de algún cuerpo que nos interese. Entonces, podemos decir que tenemos que estar equipados como mínimo, ¿cierto?, con dos instrumentos. Un instrumento sería una barra rígida, vale decir, una regla, digamos, ¿ya? Una regla milimetrada, digamos, esas que conocemos en el laboratorio, ¿sí?, graduada. Y tiene que ser rígida, ¿ya? Digamos, rígida en el sentido de que tiene que ser fiel
¿ya? Tiene que ser fiel, no vaya a ser cosa que esté hecha de un material que, por ejemplo, varíe con la temperatura. ¿Ya? Sabemos que los materiales en realidad sí varían con la temperatura, por ejemplo, los metales, ¿no? Esas reglas metálicas que tenemos en el laboratorio, la variación es muy poquita, digamos, pero si estuviéramos interesados en hacer un experimento, digamos, muy preciso, ¿ya? Entonces vamos a querer que esta regla no cambie con el tiempo o con la temperatura, con lo que sea. Entonces, en ese sentido vamos a pedir, ya que estos son problemas académicos, no estamos todavía en el laboratorio, esto es teórico, vamos a suponer, vamos a pedir que nuestras barras de medida sean rígidas, o sea, no van a variar, ¿sí? Y con estas barritas yo voy a tomar medidas, voy a decir a cuántos centímetros, metros, kilómetros, lo que sea que esté considerando, está mi objeto y en qué instante de tiempo. Para eso también necesito un buen reloj que no se retrase, ¿cierto? Un reloj confiable. El reloj más confiable que ha creado el hombre hasta ahora, hasta donde yo sé, es un reloj atómico, es un reloj, digamos, tremendamente estable, y se han usado incluso para definir el segundo, ¿no? El segundo, que es la unidad de tiempo en el sistema internacional. Entonces, ¿qué nos tiene que quedar en la cabeza? Es que cada vez que vamos a estudiar mecánica, cinemática, dinámica, necesitamos una barra rígida y necesitamos un reloj, ¿sí? Y, naturalmente, necesitamos un observador. Por ejemplo, tú, que estás haciendo las medidas. O, como vamos a ver después, dos observadores que miren el mismo fenómeno desde distintos puntos de vista. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, en adelante, tengamos en mente que vamos a estar interesados en medir distancias respecto de un cierto punto de referencia. Un punto de referencia es simplemente un punto en donde yo digo, bueno, aquí está el cero. De aquí empiezo a contar. No tiene ningún sentido decir, por ejemplo, este automóvil está a 5 kilómetros. Pero está a 5 kilómetros ¿a partir de quién? ¿O respecto a quién? Respecto a ti, respecto a un paradero, respecto a otro vehículo. ¿Ya? Entonces, uno siempre, antes de estudiar cualquier fenómeno, tiene que definir dónde está el sistema de referencia. Y una vez que el sistema de referencia quede establecido, entonces uno construye un sistema de coordenadas. Y como vamos a ver, los sistemas de coordenadas se pueden construir de acuerdo a la conveniencia del problema. Van a haber fenómenos físicos que son, digamos, muy complicados. Se pueden describir de manera muy complicada visto desde un sistema, pero si yo me cambio de sistema, ese movimiento puede ser muy sencillo. Pues bien, el favorito de todos, el sistema cartesiano. Yo estoy seguro que ustedes, como mínimo, lo han visto, digamos, este sistema en el colegio primario, digamos. Vale la pena repasar algunas de las características más importantes de este sistema, porque después lo quiero contrastar con otro sistema que vamos a ver después, que es el sistema polar. Entonces, un sistema cartesiano es un sistema que consiste de dos ejes perpendiculares, ¿ya? Aquí el conocido eje Y y eje X, ¿no? O las abscisas y las ordenadas, ¿no? Aquí hay que recordar que estos ejes son dirigidos, ¿ya? Vale decir que tienen un sentido positivo y tienen un sentido negativo. Aquí no lo dibujé por razones de espacio, pero usted sabe que este cuadrante que representa aquí esta parte del sistema representa cuando los X son positivos y cuando los Y son positivos. Pero también tenemos los X negativos y tenemos los Y negativos. Bien, esto es un representante nomás. Entonces, cada punto que yo he designado aquí, por ejemplo, este punto, ¿ya? Cada punto en este sistema de coordenadas tiene asociado dos números, los cuales llamamos coordenadas respecto a este sistema de coordenadas. Entonces,
fíjense que cada punto tiene asociado un único set de coordenadas. Por ejemplo, este punto tiene si yo proyecto de manera perpendicular, digamos, cuánto avanzó este punto, cuánto caminó en el eje X, a esta coordenada le voy a llamar X. Simplemente para acordarnos, no es que sea una constante, este X va variando, ¿no? Va variando de acuerdo al punto se mueve. Entonces, para acordarnos de que estoy moviéndome en el eje X, esta coordenada X. Lo propio para Y. ¿Ya? Por lo tanto, cada punto del plano le corresponde un único set o par ordenado, como le llaman a los profesores del colegio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que, ya que este es el origen, por definición, si yo trazo una distancia d, que podría ser, por ejemplo, la distancia a la cual está un vehículo en un cierto instante de tiempo, este vehículo se puede estar moviendo como quiera. Pero si yo le saco una foto, por ejemplo, y veo la foto y veo que justo en la foto el vehículo lo atrapé ahí en ese punto, entonces yo puedo trazar esta distancia d y digo, bueno, ¿cuánto distancia tiene este vehículo respecto a mi origen? ¿Sí? Entonces, naturalmente que yo aquí es directo, ¿no? Se satisface el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Aquí tengo que este sería un cateto que es X, esta distancia Y, que naturalmente es igual que esta. Entonces la distancia D se puede calcular de esta forma, ¿no? Note que aquí no he puesto ningún vector, simplemente hay un sistema de coordenadas, hay un punto y hay una distancia, no hay ningún vector, ¿no? Son relaciones geométricas. Aquí, bueno, tengo una representación ya, digamos, un poquito más extendida de lo que decía delante. Aquí se muestran los cuatro, digamos, los cuadrantes, ¿ya? Aquí, fíjense, todos estos puntos, los X son todos positivos y los Y son todos positivos en estos puntos. En este cuadrante, por ejemplo, si hubiera una línea recta aquí, imagínensela como esta, pero acá, ¿cierto? Aquí los X son negativos y los Y son positivos. Aquí tanto los X como los Y son negativos. Y aquí los X son positivos y los Y negativos, ¿sí? Entonces cada punto, digamos, para ordenado, tienen todas las combinaciones, positivo, positivo, negativo, 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 positivo, etc. Pues bien, ¿cuál es el segundo sistema que vamos a estudiar en este curso, en esta clase, digamos? Es el llamado sistema polar, o algunos le llaman plano polar, ¿no? Fíjense que en este sistema aquí no aparece ningún eje X ni un eje Y, ¿ya? Aquí lo que aparece es un eje, ¿ya? Es un eje, digamos que es como un eje de referencia llamado eje polar, ¿no? que está fijo ahí, ¿no? Resulta que ahora un punto digamos, del plano, ¿ya? Tal como era este punto, o sea, usted puede imaginarse que este mismo punto con esta misma distancia, ¿ya? Ahora lo voy a mirar desde otro sistema. Fíjense que en este sistema tiene una enorme ventaja, que la distancia D, digamos, la distancia D, que está aquí, esa distancia, está totalmente acostada en este eje, ¿ya? Fíjese que en el sistema cartesiano hay dos ejes, el eje X y el eje Y, pero en este sistema polar solo hay un eje, este eje. Y este eje está a lo largo de la distancia que me interesa describir. Esto no se mueve, esto está fijo, este eje polar está fijo. Pero fíjense que digamos, ahora fíjense que yo no le llamo D, le llamo R, ¿ya? O algunos aspectos le llaman el radio vector, pero yo no quiero llamarle así aún porque esto todavía no es un vector, todavía no he introducido ningún vector, esto es simplemente la distancia D, ¿ya? Imagina usted que esta distancia es la distancia del automóvil al origen, ¿no? Este sigue siendo el origen. Le llamamos R por razones de historia, pero podemos imaginarlo como una especie de radio, ¿no? Que no es fijo, ¿ya? Porque el móvil puede acercarse, puede alejarse, digamos, puede zigzaguear, puede hacer lo que quiera, y entonces va a ir variando el ángulo y va a ir variando esta distancia, que es R, ¿ya? Por lo tanto, en contraste con
con el sistema cartesiano, en donde teníamos dos puntos X e Y, ¿cierto? Únicos para cada punto de este plano, aquí nosotros tenemos R y θ. O sea, los puntos ahora se caracterizan por tener un radio, llamémosle radio, y el ángulo, ¿ya? Ahora, es muy importante hacer énfasis en lo siguiente. Siempre vamos a tomar como la dirección creciente, por decirlo así, del ángulo θ, ¿ya? Siempre va a ser tomada a partir del eje, digamos del eje horizontal, ¿ya? En el sentido antihorario. O sea que θ va a crecer, va a ser positivo en este sentido, ¿ya? Eso va a ser un convenio que vamos a adoptar de aquí en adelante. Y todas las relaciones matemáticas que obtengamos van a ser válidas únicamente en ese convenio, ¿ya? Si yo cambio ese convenio, las relaciones cambian, ¿de acuerdo? Así que, por favor, siempre tenga en mente que los ángulos van a empezar a ser cero desde aquí y van a crecer en sentido horario. Perdón, antihorario. Bien. Aquí tenemos lo equivalente. Fíjense que en el sistema cartesiano, ¿cierto? El sistema cartesiano que introduje aquí, ¿cierto? En el fondo yo puedo ver que al extenderlo a todo el plano, veo que esto define una cuadrícula. Puedo entenderlo como una cuadrícula. Uno está acostumbrado a trabajar con esto, por ejemplo, en un papel milimetrado en el laboratorio. Entonces, lo propio del sistema polar es esto, ¿ya? Fíjense que acá tenemos aquí el eje polar, ¿cierto? Aquí está el cero, y fíjense que los ángulos van creciendo en el sentido antihorario, ¿ya? Entonces, por ejemplo, fijémonos en un punto, ¿ya? Por ejemplo, fijémonos en este punto, ¿ya? Si yo pudiera medir esta distancia, ¿ya? Que es R, ¿no? R. Entonces yo sé que este punto tiene coordenadas en este sistema polar R y 60 grados, ¿no? Sería como R, θ, sería como R y 60 grados, ¿no? ¿Sí? Ahora, les dejo la pregunta a ustedes como tarea, la siguiente pregunta. En el sistema polar, a diferencia del sistema cartesiano, ¿tendrá cada punto del plano un único par de coordenadas? Recuerden que yo mencioné que en el sistema cartesiano, aquí en la cuadrícula, cada punto tiene asociado un único set de coordenadas x, y. Pero pasará lo mismo acá. Si yo, por ejemplo, tomo este punto, el R,60, digamos, ¿ese punto tendrá asociado un único par de coordenadas? Se los dejo para que lo piensen. Piensen la respuesta. Es una tarea. Ahora, con el fin de, digamos, entender cuál sería la relación, ¿ya? ¿Cómo se relacionan en la vida real un sistema cartesiano con un sistema polar, por ejemplo? Y lo que les decía al principio, uno puede tener un fenómeno, un experimento que tú hagas, que en un sistema se puede ver muy simple, pero en otro sistema se puede ver muy complicado. Entonces, ¿cuál es mi motivación? Mi motivación es que si yo quiero estudiar un movimiento complicado, ¿ya? Que en mi sistema, por ejemplo, supongamos que yo estoy en el laboratorio y quiero estudiar el movimiento de algo complicado, digamos, yo podría, en vez de tratar de describir ese movimiento que puede ser muy complejo, podría cambiarme de sistema de coordenadas, de tal manera que en ese nuevo sistema de coordenadas el movimiento sea muy simple, casi trivial. Y si eso ocurre, entonces a mí me gustaría que, usando las coordenadas en ese sistema fácil, yo pueda obtener las coordenadas en el sistema difícil. Sería estupendo, porque así entonces no tengo que hacer el trabajo de tratar de encontrar, digamos, las coordenadas en el sistema difícil. Entonces, este experimento ilustra más o menos, digamos, esta problemática.
Imaginemos que este es un disco giratorio. Aquí toda la situación es ideal, no hay roce, digamos. Vamos a ignorar las fuerzas que aparecen aquí, ¿ya? Solamente nos interesa la cinemática por ahora. Entonces, este es un disco giratorio, ¿bien? Sobre este disco, esto es digamos que un bicho, ¿ya? Una hormiguita, más bien parece una abeja, pero bueno, supongamos que sea una hormiga, ¿ya? Un bichito que camina a partir del origen hacia afuera del disco, a medida que el disco gira, ¿no? Pero este animalito va a caminar siempre en línea recta. Por ahora no nos vamos a preocupar por qué a él le gusta caminar en línea recta, si vamos a suponer de que él siempre va a caminar en línea recta, según él, ¿sí? Entonces, tratemos de imaginar cómo sería este movimiento a partir de dos sistemas de coordenadas, uno cartesiano y uno polar. Entonces, fíjense que en este primer esquema que yo presento aquí tengo el disco, y el disco todavía está quieto, ¿bien? No lo he puesto todavía en movimiento. De modo que, fíjense que he dibujado los dos sistemas de coordenadas superpuestos. Este es mi eje Y, mi eje X, mi sistema de coordenadas, digamos, fijo, cartesiano, el sistema de coordenadas del laboratorio, digamos, el que yo manejo. Yo estoy en el laboratorio. Y observo, recuerden que el disco está en reposo, observo que el bicho empieza a caminar desde aquí, en línea recta, hasta que llega acá. Lo hace en línea recta. Entonces, fíjense que el sistema polar, si ustedes recuerdan, el sistema polar que vimos acá, era un sistema que tenía un eje, el eje, digamos, el eje R, ¿sí?, que estaba a lo largo digamos, de la distancia D. Que en este caso la distancia D sería esta, la distancia que va caminando el bichito, que ahora es variable, ¿no? Aquí es 0, aquí un poquito más, va variando. Entonces, esta distancia D está a lo largo de este eje. Entonces, este eje es mi eje R. Este eje es mi sistema polar. Y aquí, por supuesto, que el eje polar coincide con el eje X, ¿no? Ambos están fijos, son de referencia. Entonces, aquí están los dos sistemas superpuestos. Entonces, caso número 1. El disco está quieto. Tenemos dos observadores. Yo, que estoy en el sistema del laboratorio, mirando la hormiga caminando sobre el disco, y mi sistema de coordenadas es el eje X y el eje Y, o sea, mi sistema cartesiano. Otra persona, por ejemplo, el mismo bicho, que sería el observador 2, digamos, ese bichito podría usar él mismo un sistema de coordenadas polar. Porque él dice, bueno, yo cambié una línea recta, ¿para qué me voy a complicar? Dice el bicho. ¿Para qué me voy a complicar con un sistema cartesiano? Porque después tengo que proyectar esta distancia aquí y esta distancia acá. Mejor coloco mi eje polar, mejor lo coloco a lo largo de mi camino y me ahorro mucho trabajo. Genial. Así que el bichito y yo somos dos observadores, ¿ya? Yo soy un observador de laboratorio que usa un sistema de coordenadas cartesiano, y el bicho es otro observador que usa un sistema polar, es su propio sistema de referencia. ¿Bien? Entonces, si el disco está en reposo, ambos, tanto el bicho como yo, supongamos que nosotros pudiéramos comunicarnos, estaríamos de acuerdo en que la trayectoria que recorre el bicho es recta, ¿sí? Yo veo que la trayectoria del bicho, aunque diagonal, es recta. Y el bicho también está de acuerdo porque él mismo sabe que está caminando en línea recta. Así que mientras no exista movimiento, los dos vamos a estar de acuerdo. No hay ningún problema. Pero ahora viene lo interesante. ¿Qué pasa si el disco comienza a girar? Entonces vamos a imaginar primero desde la perspectiva del bicho. Ahora, yo sé que ustedes pueden estar pensando de que el bicho va a sentir cosas raras. Por ejemplo, va a sentir una fuerza que lo tira hacia afuera, que quiere que salga, ¿no? Eso es harina de otro costal, ¿eh? Eso es importante y ocurre, pero a nosotros estamos interesados ahora solamente en la cinemática, ¿no? Cuando veamos dinámica y leyes de Newton, ahí entonces vamos a tratar de entender qué es lo que le pasa en realidad al bichito. Pero
Por ahora, como ya dijimos, nosotros vamos a asumir que el bichito, y él se va a esforzar por mantener una línea recta, ¿cierto? Va a tratar de caminar línea recta. Entonces, ¿qué ocurre desde la perspectiva del bichito? De partida, si el bicho ve su propia trayectoria, recuerden que él gira con el disco, está caminando, claro, hacia allá, pero está girando también con el disco, él piensa que va en línea recta. Él podría decir, de hecho, él podría estar en, digamos, si él mira, digamos, a medida que gira, si ustedes pueden imaginar así siendo el bicho, y ustedes miran el laboratorio, mirarían que el laboratorio gira alrededor, ¿ya? Entonces, vamos a darle el beneficio de la duda al bicho y decir de que en realidad, él puede creer que está caminando en línea recta. Es todo lo que él hace. ¿De acuerdo? Él puede sentir una fuerza rara, puede sentir cosas que yo no siento en el laboratorio. Recuerden que yo estoy en el laboratorio sistema cartesiano, yo no siento fuerzas raras que me tiran hacia afuera. Él sí, de acuerdo. Él de hecho incluso podría estar de acuerdo en que está girando debido a esa misma fuerza rara que lo tira hacia afuera, pero eso no quita que él se mantenga siempre caminando en línea recta. Por lo tanto, para él el movimiento es rectilíneo de esta forma. O sea, él se mueve solamente a lo largo del eje R, digamos, la coordenada R, coordenada radial, que va creciendo. Y que fíjense, ahora tiene un cierto sentido. ¿Ya? ¿Bien? Pero, desde la perspectiva nuestra, del laboratorio, el movimiento es muy diferente. Si yo pudiera dibujar la trayectoria del mismo bicho que se ha trasladado desde aquí hasta acá, yo miraría que es una espiral. Porque fíjense que para mi sistema, el bicho ha caminado al mismo tiempo que va girando, ¿sí? Por lo tanto, aquí fíjense que los radios van creciendo, los radios van creciendo a medida que va girando, ¿no? Entonces, esta sería la trayectoria según yo, del bicho. Entonces, la pregunta es simple. Y la respuesta es obvia. ¿En cuál de los dos sistemas es mucho más fácil estudiar el movimiento del bicho? En el sistema polar, por supuesto. ¿Sí? Porque, de hecho, si yo quiero estudiar, digamos, en un instante dado, supongamos que le saco una foto al bicho y justo estaba ahí, ¿ya? Trazo esta es la trayectoria que ha hecho hasta ahora el bichito, desde t igual a 0 cuando partió aquí hasta que llegó acá. Entonces, supongamos que yo quiero escribir las componentes cartesianas de este bicho en ese instante. Tendría entonces que calcular esta distancia, ¿cierto? Y decir, bueno, esta es su distancia y esta es su distancia x. Y estas distancias van variando de manera complicada porque, por ejemplo, en este punto varían bastante. En este punto también varía la x y la y bastante. Entonces, este es el sistema complicado. Pero este es el sistema, digamos, por decirlo así, más fácil, ¿no? Entonces, sería genial que yo pudiera imaginar que soy el bicho, ¿cierto? Recuerden que yo estoy en el laboratorio. Pero si yo me imagino ser el bicho, yo me imaginaría que voy caminando así. Y por lo tanto digo, ok, solamente tengo una coordenada R, ya, digamos, y entonces obtengo esta coordenada R en este sistema que es muy simple, ¿ya? Y por supuesto también puedo medir el ángulo teta, si le saco una foto al sistema, le pongo un ángulo aquí. Entonces, obtengo el R y el teta en este sistema que son muy fáciles, o al menos más fáciles que obtener aquí, el X y el Y. Entonces, yo calculo el R y el teta muy fácil aquí, y me gustaría que con la información de R y teta yo pueda encontrar X y Y acá. Eso es lo que significa un cambio de coordenadas. Entonces, esto es posible. Fíjense que acá yo he hecho una abstracción del experimento, vale decir, fíjense aquí, el eje polar coincide con el eje X, ¿ya? Fíjense que le saqué una foto al bicho, en la foto, en esta foto, digamos. Esta es la distancia R ahora, ¿sí? Formando un ángulo teta, que es el ángulo que forma el bichito justo en el momento que saqué la foto, ¿no? Aquí de nuevo están los dos sistemas superpuestos, el sistema X, XY, cartesiano, y el sistema polar. Fíjense que por simple geometría yo puedo inferir estas dos expresiones por trigonometría básica, ¿no? Esto es R coseno teta, esto es R seno teta. Y fíjense que la tangente de teta, que se define como esta longitud partida por esta longitud,
que no es otra cosa que y partido por x. Esta es la coordenada y, acuérdense, esta es la coordenada x. Y r, por Pitágoras, es x cuadrado más y cuadrado. Fíjense lo importante de estas relaciones. Fíjense que acá, este es el paso de cartesianas a polares. Y este es el paso de polares a cartesianas. O sea, fíjense en estas dos de acá. Si yo en este sistema me doy el trabajo de calcular x, y, que ya dijimos que es complicado, calcular x, y aquí lo puedo hacer, pero es complicado. Puedo usar este x, y para encontrar teta, y puedo usarlo también para encontrar r. Pero, estas dos de acá, fíjense, si yo conozco r y conozco teta, puedo encontrar fácilmente x, y. ¿Sí? Entonces, en mi caso, es fácil encontrar r y teta, y de esa forma yo puedo encontrar x, y. O sea que estas son las ecuaciones de transformación, así se llaman, ecuaciones de transformación de coordenadas. Se dice que estas son como las inversas, entre comillas, digamos, el paso de x, y de cartesiano a polar y viceversa, ¿no? Pues bien, luego de todo este preámbulo, estamos ahora en condiciones de incorporar vectores. Fíjense que hasta ahora no he hablado de vectores en los sistemas coordenados. Ahora estamos en posición de introducir un vector en un sistema para partir cartesiano. Entonces, aquí está mi vector A, fíjense. Y fíjense que volvemos atrás, ¿ya? El sistema cartesiano está, como aquí explica, está pensado, digamos, está construido de tal manera que cada componente del vector, aquí en rojo, que yo he llamado AX y AI, sean cada uno paralelos a cada eje, ¿ya? Entonces, yo ahora voy a pedirle, volvemos al principio acá, fíjense, si volvemos a la primera, acá, fíjense que las componentes de un vector podían ser arbitrarias, pero yo ahora voy a pedir que sean rectangulares, ¿sí? Para que una sea paralela al eje X y para que la otra sea paralela al eje Y. Y si ustedes recuerdan, eso correspondía al caso teta igual a 90 grados. Este teta. No es el mismo teta que estaba más adelante. Usé el mismo símbolo, pero en realidad se refiere a este ángulo, ¿no? O sea, este caso. ¿Ven? Este caso. Componentes rectangulares. Así que ya no son arbitrarias, sino que voy a elegir que las componentes sean perpendiculares. ¿Sí? Entonces ahora las componentes son siempre perpendiculares y por lo tanto, digamos, valen estas relaciones, ¿no? Teorema de Pitágoras, ¿cierto? Fíjense aquí no hay flecha, teorema de Pitágoras, relación escalar. Y defino, ¿cierto?, los famosos vectores unitarios, que son vectores que están fijos, ¿ya? Yo les suelo decir a los alumnos que están atornillados aquí en el origen, ¿no? Están fijos. Estos vectores no se pueden mover, digamos. Se pueden desplazar, sí. Se pueden desplazar, como vamos a ver después. A través de los ejercicios usted va a dar de cuenta que estos vectores se pueden mover, desplazar como nosotros aprendimos en el primer video. Pero lo cierto es que estos vectores son constantes. Y son unitarios, ¿ya? Esto es una definición. Entonces, en primer lugar, que sean unitarios significa que su módulo es 1. Y en segundo lugar, si son vectores constantes, recuerde usted, esto es muy importante en el lenguaje, el vector es un ente que tiene módulo y dirección. Si yo digo que el vector completito es constante, estoy diciendo dos cosas a la vez. Estoy diciendo que es constante el módulo, que en este caso es 1, y también es constante la dirección, ¿vale? Es decir, no rota. ¿Bien? El vector no rota. Entonces, uno los puede imaginar atornillados aquí, el eje, digamos, aquí me parece que los puse cambiados, ¿no? Aquí debía ser I tongo y aquí debiera ser J tongo, ya los voy a corregir después, pero ustedes saben que aquí están cambiados, ¿no? Ustedes saben que este es el I tongo y este es J tongo, ¿no? Entonces, fíjense acá que esto, de tal manera, yo defino los vectores unitarios, de tal manera que la componente AX, ¿ya?, y la componente AI, ¿cierto?, se escriban de esta forma.
o el vector AX como el módulo, fíjense, no tiene flecha, por Itongo. Y lo propio para Y. Fíjense que si yo paso dividiendo esto para acá, me queda el módulo del vector dividido, el vector dividido por el módulo, que no es otra cosa que la definición de vector unitario, ¿no? Así que esto es bastante evidente para ustedes. De tal manera, entonces, fíjense que por definición, ¿ya? Como vimos en las primeras presentaciones, las componentes tienen que ser siempre tales, sean rectangulares o no, tienen que ser tales que su suma vectorial sea el vector dado. Entonces eso está aquí, ¿no? Esta es una componente AX que ahora la escribo, digamos, de esta forma. Aquí esta flechita no debiera estar aquí, se me fue. Aquí son módulos, esto. Yo reemplazo esto aquí. Entonces el vector debiera ser escrito de esta forma, ¿bien? Y por supuesto, entonces puedo encontrar vía teorema de Pitágoras el módulo del vector, el módulo. Hagamos lo propio para el sistema polar, ya lo conocemos. En este caso, fíjense ustedes que yo digo, fíjense que el vector polar, como ya dije, tiene una gracia, que en el eje R está acostado completamente, ponemos el vector completamente acostado en el eje R, ¿ya? Esto es el caso θ igual a 0, me voy de nuevo al principio para que quede claro. Este θ, que está aquí, cuando θ valía 0, acuérdense, este vector se acostaba, que ahora este podría ser como el eje R, ¿no? Este vector se acostaba y teníamos este caso. Por lo tanto, tenemos este caso ahora, aquí, ¿sí? ¿Ya? ¿Ok? O sea, el vector A, digamos que está totalmente acostado en el eje R. Pero fíjense ahora, en el caso de las coordenadas cartesianas, yo tenía Y tongo y J tongo, ¿sí? Dos vectores unitarios, porque tenemos dos coordenadas, o dos ejes en este caso. Aquí tenemos un solo eje móvil, pero seguimos estando en el plano, ¿ya? Por lo tanto, si el plano es bidimensional, no sé si ustedes recuerdan el concepto de base vectorial, ¿no? O vectores base, no sé si lo vieron en el colegio o en el liceo, o probablemente lo vean en álgebra lineal, no sé, en la universidad. Pero, ¿cuál es la idea? Estos vectores unitarios perpendiculares forman una base, ¿sí? Y entonces uno puede probar de manera muy, muy general que los vectores base generan, dicen los matemáticos, un espacio vectorial. En este caso sería como el espacio de R2 o el espacio plano, ¿no? Nosotros estamos trabajando en dos dimensiones nada más. Si yo tengo en un espacio, digamos, 3, 4, 10, 20 dimensiones, las que tú quieras, si yo encuentro vectores base ahí, encuentro los mínimos vectores base que son linealmente independientes, esto ustedes lo van a ver después con calma. Ese número de vectores base que genera el espacio vectorial tiene que ser igual, el número de vectores base, al número de la dimensión del espacio. Así que nosotros estamos trabajando en un espacio bidimensional, R2. Puedo inventar las coordenadas que quiera, cartesianas, polares, las coordenadas Juan Pérez, me da lo mismo, yo puedo inventar cualquiera. Pero como estoy trabajando en un espacio de R2, necesito siempre dos vectores base. Entonces, fíjense que acá no es que uno asocia a cada vector unitario un eje, porque aquí solo tengo un eje móvil, pero sí necesito dos vectores unitarios base. Aquí los he dibujado. Fíjense que ahora siguen siendo perpendiculares, ¿ya? Pero ahora el vector R tongo es un vector que apunta, en su sentido positivo, apunta hacia afuera, ¿no? Vale decir, si la hormiguita o el bichito caminaba hacia allá, vamos a decir que tiene un sentido positivo de R. Y aquí aparece otro vector misterioso, que es un vector perpendicular a R, que apunta para allá en su sentido positivo. Eso simplemente hace referencia a nuestro convenio inicial, nuestro convenio de que los ángulos crecían en este sentido anterior. Así que no nos sorprende que apunte para allá. Esto es una definición, ¿ya? Usted puede imaginar esto como esto, pero con una diferencia fundamental. Estos vectores son estáticos, son constantes, son quietos, están atornillados. No se mueven con el objeto, ¿ya? Aquí el objeto, usted puede imaginar una hormiga que se zigzaguea como quiera. Estos vectores unitarios no se van a mover.
Claro, se van a trasladar si usted quiere, pero siempre trasladándolo con la regla que aprendimos, manteniendo su módulo y su dirección. Pero son vectores fijos, no se mueven. En cambio, si aquí está el bicho y este bicho se mueve, por ejemplo en el caso de la hormiguita que se movía así como así, ¿cierto? Este sistema, digamos, esta base se mueve con el bicho, ¿ya? O sea que es un sistema comóvil, así se llama. Un sistema de coordenadas comóvil. Comóvil quiere decir que se mueve con. Por lo tanto, estos vectores R tongo y teta tongo, si bien forman una base con todas las de la ley, pero son móviles, no son vectores constantes. Y eso hay que tener cuidado con ello, ¿eh? Hay que tener cuidado porque puede acarrear algunos problemas matemáticos después. Pero por ahora uno tiene que tener en mente que un sistema polar es un sistema móvil. Los vectores unitarios son móviles. Pues bien, aquí vamos a establecer ya la relación final, ya que nos interesa. Y fíjense lo siguiente. Consideremos el sistema cartesiano nuevamente. Si ustedes recuerdan, vamos acá, ¿cierto? Aquí en el sistema cartesiano, creo que en esta, ¿cierto? Se ve claramente que si este ángulo es teta, entonces sería AX es claramente A por coseno teta. Y ahí sería A por seno teta, ¿no? Entonces, es claro, aquí de hecho está. No, aquí todavía no. Aquí de hecho está. La componente X es A por coseno teta, A seno teta. Estas relaciones son trigonometría, no tienen nada especial. Pero fíjense ahora lo que voy a hacer. El vector A, fíjense, en coordenadas cartesianas es este. Ya lo sabemos, ¿sí? Pero fíjense qué pasa si yo reemplazo a X por A coseno teta y ahí por A seno teta y los pongo aquí. Factorizo por A, ¿cierto? Por este A, que es el módulo del vector, y queda factorizado por digamos, este bicharraco que está acá, ¿ya? Esta cosa que está aquí, ¿ya? Que aún no sé qué es, ¿ya? Pero fíjense una cosa, antes de entender qué es esto, tenemos que entender que el vector A, es un ente, es un bicharraco que existe independientemente del sistema de coordenadas que yo use para describirlo, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes lo vean claramente, en este sistema polar el vector A es este, ¿sí? Digamos, que en este caso sería como un vector posición, digamos, es un vector posición desde el 0 hasta la hormiga, que hasta el bicho. En un sistema cartesiano, ¿cierto? Aquí yo podría dibujar el mismo vector A aquí. Entonces, el vector A no es algo que dependa del sistema de coordenadas, es un ente aparte. Ahora, si yo lo represento en coordenadas cartesianas, tiene un aspecto, tiene una forma, digamos, que sería esta, ¿no? Pero si yo me cambio de coordenada, tiene otra forma. Pero el vector en sí es algo independiente. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. Cuando yo reemplazo esto acá, me queda A por esto que ya dije. Pero fíjense una cosa. ¿Qué pasa cuando yo apuesto un vector? Por ejemplo, supongamos que yo tengo este vector aquí, el AX. Es una componente de A. Pero este vector AX es un vector que está acostado. Acuérdense que yo lo puedo trasladar aquí. Está acostado en el eje X. Y el vector ahí está acostado en el eje Y. Entonces, cualquier vector que está acostado en un eje tiene la siguiente forma. Por ejemplo, fíjense aquí AX, que es el vector que está acostado en el eje X, tiene la siguiente forma. Un módulo, que es su módulo, fíjense aquí, no tiene flecha, el módulo de este vector, por el vector unitario en esa dirección, en la dirección de X. En el caso de ahí, tienes el vector de ahí, el vector que está acostado en Y, entonces sería su módulo por el vector unitario en esto. Entonces ahora, con eso en mente, miren esto. Tenemos el vector A, que es su módulo por esto. Entonces esto que está acá es un vector que está acostado en el eje R. Por lo tanto, esto tiene que ser el vector R tongo. Tiene que ser este vector unitario. Porque el vector A está acostado en el eje R, por definición del sistema polar.
¿De acuerdo? Entonces, el vector R-tongo es esto que está acá, ¿sí? Y fíjense ahí, claramente se ve que el vector R-tongo es un vector que cambia, porque depende de teta. Entonces, a medida que el bicharraco se mueve, ¿cierto? Teta va cambiando con el tiempo, y por lo tanto el vector R-tongo también se va moviendo, es evidente, o sea, ya no es estático, ¿no? Y bueno, usted puede convencerse de que R-tongo es este vector geométricamente, ¿ya? Aquí tú puedes superponer un sistema de coordenadas, ¿cierto? Aquí está el I-tongo, el J-tongo, y tú puedes claramente darte cuenta de esta relación. Pero hagamos lo propio para teta-tongo, ¿sí? ¿Cómo estará relacionado teta-tongo con los vectores I-tongo y J-tongo? Esa es la tarea que te dejo a ti, ¿ya? Esta es la actividad que te dejo. Usa la geometría, no necesitas nada más, solamente la geometría para, digamos, usando este ángulo y usando la geometría, tú puedes encontrar este vector teta-tongo que es este. Y, por supuesto, muestra que los vectores son perpendiculares, ¿ya? O sea que esto por construcción son perpendiculares, pero tú puedes convencerte de esto haciendo el producto punto. Acuérdate que el producto punto entre dos vectores perpendiculares siempre da 0. Entonces, convéncete de que esto da 0, el producto punto. Y, por supuesto, fíjate una cosa también. El módulo de este vector es 1, igual que este. Por lo tanto, te están diciendo que son vectores unitarios y perpendiculares. O sea, que forman una base, ¿no? En este caso la base del sistema polar. Bien, así que nuestra clase de hoy termina con estas actividades, ¿ya? Así que el alumno queda invitado a hacer estos ejercicios, y hasta la próxima.